Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones y quiero traerte un tema hoy de suma importancia. Es cómo responder a la crítica desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué razón, hermano? Porque la crítica es una realidad inevitable para todo ser humano, para todo individuo. Y a menudo, hermano, nos vamos a enfrentar a la evaluación y el juicio de otros, ya sea tanto en nuestro ámbito personal como profesional, como espiritual. Nos vamos a enfrentar siempre a una crítica, a una evaluación, a un juicio. Diariamente podemos enfrentarnos a eso. Sin embargo, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, tenemos que entender que la Biblia nos brinda una guía invaluable sobre cómo enfrentar la crítica de manera que nosotros podamos honrar a Dios y podamos seguir creciendo espiritualmente. Por eso es que es esta reflexión, porque yo quiero que tú vayas conmigo hoy y exploremos diversos conceptos bíblicos relacionados con lo que es la crítica y también analicemos juntos los principios que nos proporciona la palabra de Dios para darnos orientación y consuelo en el momento en el cual se esté haciendo un juicio o una evaluación sobre nuestras vidas. Pero antes de todo, primeramente, tenemos que entender cuál es la naturaleza de la crítica desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque antes de aprender cómo responder a la crítica, es crucial comprender su naturaleza y propósito desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la crítica puede ser constructiva o destructiva. ¿Por qué razón? Porque su impacto depende en gran medida de cómo tú y yo la recibamos y cómo respondamos a ella. ¿Por qué razón? Porque mira, vamos a la palabra de Dios y vamos a ver esto. Vamos a ver conceptos bíblicos relacionados con la crítica y vamos a ver algunos conceptos importantes. Primeramente, la Biblia nos habla acerca del discernimiento espiritual. La Biblia nos enseña a discernir entre la crítica constructiva y la crítica destructiva. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros aprendamos a ver cuál es la crítica que busca nuestro bienestar, nuestro crecimiento, y la crítica destructiva que busca dañar o desanimar nuestra vida. Tanto es así que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 21 y 22 se nos insta a examinarlo todo, a retener lo bueno, evitando toda forma de mal. Es decir, examinarlo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Es decir, ¿y qué implica este texto? Este texto nos está enseñando que debemos discernir la verdadera intención detrás de la crítica que tú y yo recibimos. Eso es fundamental, que nosotros veamos y nos demos cuenta y discernamos cuál es la verdadera intención por lo cual se nos está criticando, porque hay críticas que pueden ser constructivas para nuestro bien y críticas que pueden ser destructivas para dañar nuestras vidas. Entonces, si la crítica es constructiva, ¿es para qué? Es para edificarnos, para levantarnos y ¿para qué? Para sacarnos tal vez de donde estamos. Pero si la crítica es destructiva, entonces es para algo dañino para nuestra vida y eso tiene que desecharse. Entonces tenemos que entender estas razones. Entonces también tenemos que entender que la importancia de la verdad en el amor. ¿Por qué? Porque si vamos a Efesios capítulo 4 verso 15 se nos exhorta a hablar la verdad. ¿Cómo? La verdad en amor, creciendo en Cristo en todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque aquí este texto nos está recordando que la crítica constructiva debe ser expresada ¿cómo? Debe ser expresada con amor genuino. Es decir, una crítica, hermano, una crítica constructiva, una crítica que edifica, una crítica que levanta, una crítica que es para bendición, debe ser expresada con un amor genuino y con un deseo de edificar al prójimo y con el deseo, hermano, de ser de bendición a aquel que te escucha. Esa es la crítica constructiva. Tenemos que tener siempre cuidado con la
y tener cautela, hermano, con el chisme y la murmuración. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte también sobre el peligro de este mismo. Nos advierte sobre el peligro del chisme, sobre el peligro de la murmuración. ¿Por qué? Porque muchas veces el chisme y la murmuración se disfraza como crítica, pero en realidad solo busca dañar la reputación de otros. Tanto es así que en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 28, se nos advierte sobre las personas perversas que siembran discordia con sus palabras. Por eso no permitamos que nadie venga a sembrar palabras de discordias, ni permitamos que nadie venga con chismes ni con murmuraciones, porque eso no edifica y la palabra de Dios está en contra de eso. ¿Por qué? Porque la crítica, si hay una crítica puede haber, tiene que ser constructiva y edificativa para bendición de las personas. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque tenemos que ver cómo respondemos a la crítica. ¿Cómo se responde a la crítica? La crítica se responde con humildad y con sabiduría. ¿Por qué razón? Porque una vez que entendemos la naturaleza de la crítica, es esencial que nosotros aprendamos a responder adecuadamente. Es fundamental que lo entendamos, hermano. Y la humildad y la sabiduría son cualidades fundamentales que la Biblia enfatiza en el proceso de respuesta de la crítica. Vamos a ver algunos conceptos bíblicos relacionados con la respuesta a la crítica. Primer concepto bíblico relacionado con la respuesta a la crítica es la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque la humildad es una virtud cristiana. Y es una virtud fundamental en la vida de un cristiano. Tanto es así que en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 se nos insta a no hacer nada por rivalidad o vanidad, sino antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice más la palabra, no buscando nuestro propio interés, sino el de los demás. Nada que hay por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice la versión del 60, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos verdaderamente hacer las cosas no por rivalidad, no por vanidad, no por contienda, sino con humildad. Eso es fundamental, que tú y yo manifestemos la humildad. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues mira, la humildad es una virtud fundamental en los procesos de la crítica. Es bueno que respondamos siempre con humildad. Por eso también tenemos que responder con la sabiduría que viene de lo alto. En Santiago capítulo 3, verso 17, también se nos describe que la sabiduría que proviene de Dios, como que nos dice que la sabiduría que viene de Dios es pura, es pacífica, es amable, llena de misericordias y de buenos frutos. En otras palabras, cuando se nos habla de esta sabiduría, se nos está diciendo que la sabiduría que viene de lo alto nos capacita para responder a la crítica, primeramente, ¿cómo? Con pureza, de forma pacífica, de forma amable y de forma que seamos misericordiosos y con frutos dignos de una persona que ha nacido de nuevo, de tal manera que podamos buscar reconciliación, de manera que podamos crecer mutuamente en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Por eso es importante la reconciliación en el proceso también de la crítica, que haya un corazón reconciliador. ¿Por qué razón? Porque en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, Jesús nos enseñó que si traemos nuestra ofrenda al altar y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, deja allí tu ofrenda en el altar
nos reconciliemos primeramente con nuestro hermano. Y esto nos está recordando que la importancia de buscar una reconciliación y resolver los conflictos que surgen muchas veces a raíz de la crítica. No sé si tú estás pasando por este asunto hoy, por esta situación, por este conflicto hoy. Tal vez te han criticado, tal vez te han juzgado, tal vez te han evaluado, tal vez te han señalado y tu corazón está tal vez herido. Yo te vengo hoy a decir a ti que te levantes donde tú estás, vayas a donde tu hermano está y tú reconcíliate con tu hermano y tú verás cómo Dios trae sanidad para él y sanidad para ti. Este es un momento crucial porque la Biblia nos enseña, es una manera de responder a la crítica a través de la importancia de la reconciliación. También tenemos que entender cómo tenemos que enfrentarnos a la crítica. Una de las maneras que nos enfrentamos a la crítica es con fe y confianza en Dios. ¿Por qué? Porque además de la humildad, además de la sabiduría que viene de Dios, también la fe y la confianza en Dios son fundamentales para enfrentar la crítica de una manera saludable. Y la Biblia nos ofrece el testimonio de hombres de Dios que en medio de grandes críticas y oposiciones se enfrentaron ¿con qué? Se enfrentaron con fe, con valentía, con tenacidad, con confianza en Dios en todo momento. Tenemos el ejemplo de Moisés, que a pesar de las dificultades y la oposición que enfrentó al liderar el pueblo de Israel fuera de Egipto en el desierto, pudo confiar en la guía y en el poder de Dios para llevar a cabo la misión, a pesar de que el pueblo criticaba, a pesar de que el pueblo murmuraba contra Moisés. Aún así Moisés pudo confiar en la mano de Dios que lo sostenía. Y si tú y yo somos como Moisés, y sabes que también podemos confiar en esa mano de Dios que estuvo con él, está también con nosotros hoy. A pesar de que te juzguen, que te murmuren, que te critiquen, el mismo Dios de Moisés es el Dios nuestro. Tanto es así que dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Tenemos también el ejemplo de David, que antes de convertirse en rey, tuvo que enfrentar muchas pruebas y muchas oposiciones. Inclusive tuvo que enfrentarse a gigante Goliat. ¿Entiendes? Sin embargo, fíjate hasta qué punto que el gigante Goliat allí lo maldijo por sus dioses. Sin embargo, fíjate, él pudo decirle: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Se tuvo que enfrentar a las amenazas de Saúl, se tuvo que enfrentar a todo lo que había venido, a las calumnias de sus hermanos, a los juicios de sus hermanos. Sin embargo, hermano, tú y yo podemos confiar que el mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro, y que como David pudo tener fe y confianza en el Dios de él, que es el mismo Dios nuestro, tú también y yo podemos tener confianza en nuestro Dios para vencer cualquier circunstancia. Tenemos también el ejemplo de Daniel, que a pesar, hermano, de que estaba allí en Babilonia, supo mantenerse firme ante el edicto del rey de que nadie podía orar a ningún dios en el espacio de 30 días, y se mantuvo firme en su confianza en Dios. Y a pesar de lo que los sátrapas fueron y murmuraron y lo criticaron ante el rey porque él se mantuvo firme en su confianza en Dios, ¿sabes qué ocurrió? Y fue echado en el foso de los leones. Ahí Dios se metió con él en el foso de los leones y peleó la buena batalla por Daniel. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes que nos mantenemos firmes en nuestra fe, Dios pelea por ellos a pesar de la crítica, a pesar de todo lo que puede venir contra tu vida. El Dios Todopoderoso pelea por sus vidas. Y así como Daniel, Dios pelea también por ti y pelea por mí si nos mantenemos fieles a Él con fe y con confianza. Tenemos el ejemplo de Job también, que aunque sufrió pérdidas devastadoras, perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió la salud, lo perdió todo, se mantuvo firme en confianza y seguridad en Dios. ¿Por qué razón? Porque pudo decir: yo sé que pudo decirlo con su boca: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo se levantará. ¿Entiendes? Pudo decirlo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de que sus amigos lo juzgaban, sus amigos
lo condenaban, sus amigos lo criticaban, diciéndole: Job, tú estás en pecado, Dios no está contigo. Su mujer vino un día y le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero Job se mantuvo firme a pesar de toda circunstancia. Un ejemplo de cómo podemos permanecer firmes en la confianza y fe. ¿En quién? En el Dios Todopoderoso, ante cualquier crítica, juicio y evaluación que se nos haga. Por eso, hermano, tenemos que entender que es sumamente importante que ante cualquier crítica entendamos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8, verso 28 se nos asegura que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y esto es aquello a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto se nos está diciendo a que esta promesa que Dios está haciendo aquí nos está hablando de que aún en medio de la crítica, que aún ahí Dios utiliza la crítica soberanamente para el bien de su pueblo. Es decir, si estás pasando por un momento de crítica, te quiero decir, aún ahí Dios en su soberanía puede usar la crítica para nuestro bien y para su gloria. Así que no te preocupes si estás pasando por un momento de crítica. Tú confía en la soberanía de Dios, que el proceso de Dios en tu vida es un proceso donde Dios está formando la imagen de su Hijo en ti. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la fortaleza nuestra no viene de nosotros humanamente, sino que la fortaleza nuestra viene de Dios, porque el apóstol Pablo podía decir descansadamente cuando decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto que el apóstol Pablo decía, ¿por qué razón podía decirlo? Es porque él sabía que aún en medio de la crisis, en medio del momento de prueba, en medio del momento de la escasez, él podía confiar, a través del momento de la crítica, podía confiar en la fortaleza que Dios proporciona al creyente para enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. No sé por lo que estás pasando hoy, pero si tú confías en que tú todo lo puedes en Dios, que tú todo lo puedes en Él que te fortalece, tú también en momentos de crítica, en momentos de juicio, en momentos de desesperación, el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro y nos va a fortalecer en medio de cualquier asunto por el cual estemos atravesando, porque Él es el Dios que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, va a guardar, dice la Biblia, va a guardar, dice la Escritura, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, y esa promesa, si la miramos, nos da confianza de que incluso aún en medio de la crítica que tú puedas estar pasando o yo pueda estar pasando, óyeme, podemos experimentar una paz. Y no cualquier paz, sino la paz de Dios que nos sustenta y la paz de Dios que nos fortalece. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos ver eso. En conclusión, podemos ver que la Biblia nos ofrece, hermano, una guía completa sobre cómo responder a la crítica. Podemos ver, hermano, que podemos ver perfectamente que tú y yo podemos enfrentar la crítica con sabiduría, con humildad. Podemos enfrentarla con fe, con confianza en Dios. Y podemos convertir la crítica en una oportunidad para crecer en nuestro caminar con Dios y ser transformados a la imagen de su Hijo. Que tú y yo podamos entender esto y que esta reflexión y estos conceptos de la palabra de Dios nos guíen y fortalezcan en nuestro viaje de fe mientras enfrentemos desafíos, mientras enfrentemos críticas en nuestra vida, y que Dios conceda a nuestra vida cada día, a tu vida también en este momento, sabiduría, gracia, fortaleza para que podamos enfrentar cualquier crítica o juicio en nuestra vida y podamos vencer con la gracia de Dios. Un fuerte abrazo y que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.